La senda de las estrellas, del Continuous Nexus de Tolmarer. Capítulo 4. Diante. Escenario, Planeta Nod 3, Ciudadela. Cuaderna estelar, Ekrondagan 10.196 años estándar, tras la conjunción infernal. Primera parte. Esquilo alzó la mirada hacia su hermano mayor. A sus 15 años, lo observaba con una mezcla de admiración y silenciosa envidia. Diante no era solo su hermano, representaba el ideal de todo lo que él aspiraba a ser. Un exomante de raza pura, capaz de activar reliquias sexo mediante el fulgor azulado que solo unos pocos podían proyectar. Cleona, su hermana, también poseía el don. Pero, aunque los tres compartían la misma sangre, sus caminos habían divergido como astillas lanzadas por una explosión antigua. Diante se había formado en la Ciudadela, bajo los dictámenes de la casta de navegantes, preparándose para cumplir el sueño inacabado de su padre, reactivar y pilotar el explorador oscuro, la colosal exonave que su progenitor había descubierto errante en las profundidades del mismo sistema estelar. Cleona, por su parte, había sido condecorada por la Academia Científica como la mejor arqueóloga de su promoción. Era brillante, disciplinada, y su pasión eran las ruinas, el lenguaje secreto del pasado. La arqueología era la única industria real de Nod. Aquel mundo periférico, escasamente terraformado, apenas sostenía una población de unos pocos miles, dispersos entre la jungla y la piedra. El planeta vivía de lo que extraía de sí mismo, vestigios exoditas, ruinas de otro tiempo, fragmentos de una civilización que rozó la divinidad tecnológica y luego desapareció sin explicación. Nod era un testigo dormido, un osario estelar cuyas tumbas hablaban en códigos de luz. Las reliquias exo, invaluables, eran codiciadas tanto por los neoquis como por los reinos crepusculares. Su comercio se había convertido en la sangre de aquella sociedad fronteriza. 3 siglos atrás, cuando los primeros colonos humanos llegaron a Nod, lo hicieron sin saber que el mundo que pisaban había sido una vez sagrado. Ahora, 3 jóvenes caminaban por un puente suspendido en el vacío. Vestían los monos de trabajo que identificaban a los estudiantes de la Ciudadela, sencillos, resistentes, adornados con los colores de cada especialidad. El paso de Diante era firme. El de Cleona, fluido. Esquilo trotaba tras ellos, aún con la energía del niño que aún no había sido vencido por la historia. El puente era serpenteante, una estructura curva suspendida sobre el abismo, rodeando las torres ciclópeas de la capital. Una ciudad no construida por los hombres, sino reaprovechada por ellos. Nadie sabía cuánto tiempo hacía que los exoditas habían partido. Quizá milenios. Quizá más. Incluso el nombre Nod era humano. El nombre verdadero de aquel planeta se había perdido en la arena del tiempo. Desde la altura, la ciudad resplandecía bajo el sol blanco. Mármol liso y voladizos de proporciones imposibles se extendían como brazos hacia el cielo. La selva, densa y perpetua, se extendía bajo ellos como un océano verde. Aquí y allá, pequeñas colinas ocultaban túmulos y santuarios, sellados con tecnología olvidada. La humanidad no podía replicar lo que veía, pero había aprendido a preservar. «Es preciosa», dijo Cleona, deteniéndose. Su voz tenía algo de música, algo de nostalgia. Diante, que caminaba unos pasos más adelante, no se giró. «¿Y eso que solo habitamos menos del 20%? ¿Cuántos exomantes vivieron aquí antes de que nuestros antepasados llegaran?» «Millones», respondió Esquilo con naturalidad. Según el maestre. Cleona sonrió, girándose hacia él. Su sonrisa era limpia, maternal. Había criado a sus hermanos tras la muerte de sus padres, y aunque nunca lo decía, la tristeza seguía anidando en sus gestos. Se nota que has estudiado, hermanito. Ya sabes en qué te vas a especializar. Aún no me han hecho la prueba del gen. Es raro que aparezca en más de un miembro de la familia, interrumpió Diante, con frialdad. Asúmelo, Esquilo. No serás navegante. El explorador oscuro será mío. Padre así lo quiso. El silencio cayó durante unos segundos. Cleona, con gesto sereno, intentó aliviar la tensión. Quizá haya un hueco en su futura tripulación, dijo en voz baja.
Pero las palabras no suavizaron el peso de lo no dicho. Diante no había llorado cuando murieron. Ni por su madre, víctima de una hemorragia súbita, ni por su padre, que falleció años después, devorado por una fiebre exótica contraída en las selvas. Pero algo se había roto en él. Y ese algo lo había arrojado a un camino sin retorno, convertirse en navegante. Convertirse en leyenda. Para eso había nacido. Era portador del gen Exo. Y no uno cualquiera. Pertenecía a la rama azul, la que construía, la que guiaba, la que tocaba el núcleo de la materia. Desde niño, se había entrenado para asumir el destino que su padre no pudo culminar. Tales, el mercader audaz, había descubierto el explorador oscuro sumergido en las profundidades de Nod, oculto como un dios dormido. Había pactado con su guardián, un ser ancestral llamado Ka, el Avatar. Pero no había podido reactivarlo. El exocristal original estaba dañado. Sin él, la nave era solo un sarcófago. Todo cambió con la llegada del extraño. Un hombre venido del desierto. Un nin. Un cazador de demonios. Aquel que entregó a cambio de su pasaje lo que nadie más podía dar, un exocristal auténtico. Vivo. Aún palpitante. Con esa entrega, el pasado volvía a abrir sus puertas. Y Diante estaba preparado para cruzarlas. Segunda parte. El maestre Lutero salió a recibir a los muchachos con su paso sereno y su mirada profunda. Los condujo a través de las galerías internas de la ciudadela hasta la biblioteca de reliquias, una estancia amplia y solemne en la que las luces cenitales filtraban haces tenues sobre las estanterías de exometal pulido, repletas de artefactos, códices y objetos de un pasado que rozaba lo mitológico. Era un anciano de pelo rizado, del color de la ceniza, ojos hondos como pozos de sabiduría, y un rostro ovalado enmarcado por una barba corta y siempre bien recortada, que parecía haberse detenido en el tiempo. Vestía, como era tradición entre los miembros de la Orden Científica de Nod, una túnica de lana gris oscuro, densa y pesada, que caía hasta las rodillas. Debajo, lucía pantalones ceñidos y unas botas altas reforzadas, propias de quien pasa tanto tiempo en archivos como en excavaciones. Para Diante, Lutero era mucho más que un tutor. Había sido el amigo más cercano de su padre y el único testigo de su travesía al otro lado del exoportal, aquella hazaña ya legendaria que, 5 años atrás, marcó el inicio de la nueva era para el pueblo de Nod. Tales, el padre de los muchachos, había logrado activar el exoportal gracias al raro gen verdoso que portaba, una variante singular, aún poco comprendida, que los estudiosos clasificaban por encima del azul y del rojo del caos, por su afinidad directa con estructuras exoditas de alta complejidad. Lutero solía explicar que esa singularidad genética fue lo que posibilitó el despertar inicial del explorador oscuro. Un portador común, incluso con un linaje azul o rojizo, no habría tenido el poder necesario para generar la activación. Fue Ka, el avatar espectral que moraba en la nave, quien lo confirmó tiempo después, durante sus conversaciones con el propio Tales. Aquella conciencia milenaria jamás habría confiado en otro si no hubiera percibido el fulgor verdoso, puro, ancestral, que habitaba en el alma de su interlocutor. Por eso, cuando Tales y Lutero activaron el exoportal y contactaron con el explorador, no hallaron una máquina sin alma, sino una entidad viva, dormida y expectante. Ka pactó entonces lo que con el tiempo sería conocido como el Pacto del Mar. A cambio de su letargo voluntario bajo las aguas heladas del litoral norte de Nod, la exonave aguardaría un renacer, el hallazgo de un nuevo exocristal que restaurara su núcleo energético y le permitiera volver a surcar el Eternum. El compromiso era claro. Si el pueblo de Nod lograba cumplir esa promesa, el explorador oscuro les abriría sus cámaras, revelaría parte de sus secretos y permitiría el embarque de una tripulación seleccionada entre los suyos. 33 almas, ni una más, tendrían la oportunidad de unirse al viaje más allá de las estrellas, a través de la red de anomalías. Un camino incierto, pero lleno de conocimiento, reliquias olvidadas y saber antiguo. Una senda que permitiría a su civilización renacer en sabiduría, poder y propósito. La misma senda que, milenios atrás, recorrieron los exomantes primigenios. La senda de las estrellas. Tercera parte. Debemos darnos prisa.
El Consejo de la Ciudadela nos ha invitado a presenciar la apertura del arca en la excavación 33, dijo el maestre Lutero con el tono contenido de quien guarda un secreto demasiado tiempo. En sus ojos, sin embargo, brillaba una emoción antigua, casi infantil. ¿Es la que señaló el cazador de demonios?, preguntó Esquilo, conteniendo el aliento. La ansiedad lo hacía parecer aún más joven de lo que era. En efecto, asintió el maestre. Yo ya estuve allí, añadió Cleona, tomando las manos de su hermano menor. Terminé en esa cámara mi trabajo de fin de grado. Es asombrosa. Contiene estructuras jamás vistas, secretos que aún duermen. Sí, pero esa arca puede contener lo que llevamos años buscando, prosiguió Lutero. Un exocristal intacto. Gracias al cazador, susurró Esquilo con admiración. ¿Sabes que realmente no es un cazador de demonios?, replicó Diante con tono seco. Es un Unin. Un renegado sin santuario. ¿Y qué importa eso?, saltó Cleona. Nuestro padre confió en él. Nuestro padre murió buscando donde ese ser le guiaba. ¿Lo recuerdas?, respondió Diante sin alzar la voz, pero con una herida abierta en cada palabra. Mientras hablaban, el joven navegante empaquetaba reliquias en una caja acolchada. Al tocar uno de los objetos, un pequeño tetraedro de metal hexo, negro como el abismo y cubierto de vetas casi invisibles, este comenzó a vibrar levemente. Sin previo aviso, se elevó unos centímetros, rodeado de un halo azul. Los rayos que desprendía eran suaves, pero cargados de una electricidad espectral que recorría el aire con solemnidad. Diante no lo había tocado. Lo había activado por pura proximidad. ¿Qué es eso?, preguntó Esquilo, visiblemente maravillado. Para él, aquello era como presenciar la materialización de una leyenda. Nadie lo sabe, respondió el maestre. Lleva años aquí. Lo usamos como pisapapeles. Solo ha hecho eso en contadas ocasiones. Nadie comprendía su función hasta ahora. ¿Puedo quedármelo?, preguntó Esquilo con una mezcla de inocencia y entusiasmo. Esquilo, le reprendió su hermano mayor, con una dureza inmediata. Eso pertenece a la comunidad. No es un juguete. Diante dio un paso atrás. En el acto, el artefacto perdió su luz, cayó con un sonido opaco y quedó inmóvil sobre la mesa. ¿Puedo al menos tocarlo?, insistió el menor, con voz casi suplicante. No veo por qué no, respondió Cleona, distraída aún en el embalaje de otros dispositivos. Diante, Cleona y Lutero se detuvieron para observar cómo Esquilo se acercaba al tetraedro. Lo hacía con cautela, como quien teme despertar a un dios dormido. Su rostro irradiaba una mezcla de miedo, asombro y un júbilo que no lograba disimular. Entonces, lo impensable ocurrió. Apenas estuvo a unos palmos del artefacto, este volvió a elevarse. Pero ahora su luz era distinta. Verde. Una aureola verdosa lo envolvía, pulsando con una cadencia rítmica, profunda, como si respirara. Por los aspectos del caos, murmuró el maestre Lutero, paralizado. El artefacto se elevó aún más y proyectó un holograma sobre el espacio, una red de planos verdes que representaban la ciudadela. Se desplegaban capas, niveles, galerías ocultas, zonas marcadas con runas móviles que ningún miembro del consejo había visto jamás. Diante estaba inmóvil, clavado al suelo. Cleona cubría su boca con una mano. Solo Esquilo se atrevía a mirar, maravillado. «Esquilo», gritó Diante, con un rugido de ira que quebró el hechizo. El muchacho se sobresaltó. Retrocedió. Y con ese gesto, el artefacto se apagó y cayó de nuevo. La luz desapareció. El silencio volvió a reinar. Diante lo miraba con una expresión petrificada. Aquello que había protegido durante años, lo que había querido ser, lo que su padre había profetizado para él, ahora vibraba en su hermano pequeño. Parece que ya no será necesario el ritual para determinar si tienes el gen, pequeño Esquilo, dijo Lutero con voz baja, aún absorto. Las palabras del maestre cayeron sobre Diante como una sentencia. No solo porque reconocían el poder en su hermano, sino porque lo desplazaban. Y en sus ojos,
por un instante, se encendió algo más que orgullo herido. Algo más antiguo. Más oscuro. Algo que ni él mismo estaba aún dispuesto a reconocer. Cuando estaba todo recogido, pasados unos minutos y en medio del alboroto, nadie se percató de que el pequeño esquilo no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. No era solo porque el tetraedro fuera la pieza exo más asombrosa que había contemplado en su corta vida, ni porque emitiera aquella vibración cálida y profunda que aún resonaba en su pecho. Era porque había pertenecido a su padre. A Tales, el descubridor del explorador oscuro, el hombre al que más había admirado y cuyo recuerdo aún no visitaba en sueños. Sus dedos temblaban ligeramente mientras deslizaba el artefacto hacia el interior de sus ropas, ocultándolo entre los pliegues del uniforme, con la delicadeza de quien guarda un corazón latiendo. Lo hizo con sumo cuidado, procurando no alterar la pulsación latente de la reliquia, concentrando su voluntad en mantener la calma, en aplacar esa conexión incipiente que sabía que podría reactivar el objeto ante el más mínimo desliz emocional. Nadie lo vio. Ni Cleona, absorta en clasificar los últimos contenedores, ni Diante, aún removido por la revelación de su hermano, ni siquiera el maestre Lutero, que parecía todavía suspendido en sus propias cavilaciones. En aquel instante, solo él era consciente de su decisión, solo él comprendía el peso simbólico de lo que hacía. Aquello no era un robo. Era una reclamación silenciosa, un gesto instintivo de linaje y pertenencia. Si el maestre o su hermano lo descubrieran, lo sabía bien, la reacción no sería amable. Diante lo acusaría de deslealtad, de deshonestidad, quizás incluso de traición. Y Lutero, aunque más sabio, tal vez tampoco lo perdonaría. Pero, ¿quién, si no él, debía custodiar aquel legado? ¿En qué manos estaría mejor que en las de un hijo de Tales? Con el corazón golpeándole las costillas, el joven esquilo se alejó unos pasos, fingiendo naturalidad. El artefacto dormía de nuevo, ajeno a las pasiones de los vivos. Y él, apenas un muchacho, sintió por primera vez que algo muy antiguo, algo que venía de lejos, de lo profundo de la sangre y del tiempo, lo había elegido. Y lo llevaba consigo.